Bienvenidos a Energía 21. Hace unos días, exactamente el 31 de marzo, se presentó en el CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, un libro llamado La Política Energética como Política de Estado. Este libro reúne los distintos informes firmados por 8 exsecretarios de Energía. Son los 8 exsecretarios de Energía de este periodo democrático, algunos radicales, otros peronistas, que consideran que la política energética necesita un consenso político y tirar una mirada hacia los 25 próximos años. Entonces, en esos 25 años, lograr políticas de acuerdo. Bien, vamos a conversar con uno de los ex secretarios de Energía, el ingeniero Emilio Apud. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presenta Energía 21. Bien, le agradezco que comparta con nosotros y decía yo que hace unos días presentaron este libro que reúne los informes de ustedes. Básicamente creo que de algún modo lo que trasunta a la comunidad es el diagnóstico de todos los exsecretarios. Ustedes están hablando de una cuestión energética que hay que observar con detalle. Sí, es una experiencia inédita, sobre todo en estos tiempos de país de discordias y de peleas, ¿no? Que gente que provenimos de distintos orígenes políticos e ideológicos y que hemos tenido una trayectoria larga dentro del sector, hayamos dejado de lado esas diferencias y constituido un grupo que ha elaborado propuestas, no solo críticas, desde el 2009, que hicimos la primera presentación a la señora presidenta, lamentablemente sin respuesta, ¿no? Siempre por parte del gobierno hemos tenido descalificaciones en vez de tratar los temas que estamos proponiendo. Sí, perdón, de parte del gobierno algunas expresiones hasta injuriosas con respecto a ustedes. Sí, sobre todo del actual vicepresidente de la Nación, ¿no? Se ha acordado de nuestras madres y esas cosas, ¿no? Yo pienso que bueno, además de demostrar falta de educación, muestra parte de impotencia de parte del gobierno que no sabe encarar de una forma civilizada una discusión, porque nosotros lo que estamos planteando son cuestiones de energía, ¿no? Que pueden coincidir o no con las del gobierno, pero en los países serios y civilizados lo que se hace es discutirla, ¿no? De manera que la gente pueda tomar partida por alguna de las dos posiciones. Pero si usted me dice, la política energética es mala, yo le digo, no me gusta cómo está peinada, bueno, se acabó la discusión, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es anecdótico. Lo concreto es que hemos condensado y ordenado en un libro electrónico, que es gratis, ¿no? Unas 170 páginas tiene, todos los documentos que hemos realizado desde marzo del 2009 hasta el mes pasado, ¿sí? Y bueno, a lo mejor puede resultar aburridos a unos, a otros no, pero están prácticamente todas las advertencias y todas las recomendaciones que hemos hecho a raíz de una política energética que consideramos que es una de las más flojas que hubo históricamente, ¿no? La realidad nos está lamentablemente dando la razón. Sí. Pero no nos quedamos ahí. Ahora estamos tratando de consensuar con los principales candidatos a la presidencia del año que viene una serie de puntos, de manera que sean respetados, gane quien gane, tanto en el 2015 como en el 2019 como en el 2023. Qué interesante. Esto es quizá lo más interesante. Seguro. Porque es tender una mirada hacia adelante y venga quien venga, del color que sea, de la ideología que sea, mantener los puntos básicos como nación. Lo que pasa, María Elena, es que nuestro país está descapitalizado y tenemos un montón de riquezas energéticas, pero potenciales, necesitan del recurso capital. Entonces, para traer inversiones y traer socios y traer capitales, es necesario previsibilidad, además de reglas de juego claras.
De nada sirve que venga un presidente el año que viene con buenas intenciones y haga un marco regulatorio y una propuesta, ¿sí? Si el que viene a invertir no sabe qué va a ser el que viene dentro de 4 años. ¿No? En el tema energético es fundamental tener seguridad, tanto jurídica como institucional, como marco regulatorio, para 20 o 30 años, que son los periodos de maduración de las inversiones en el tema energético. Y nosotros estamos en vísperas de una gran afluencia de inversores a raíz de esta bendición del cielo, que tiene mucha potencialidad, que es los shale gas en la zona de Neuquén, que no es solamente en la zona de Neuquén. Neuquén concentra el 70-75% de todos los shale o de esquistos en el país. El resto está en el Golfo de San Jorge, está en la Cuenca Austral, etc. Pero lo mejorcito está ahí. Y las empresas están viendo, ¿no? Tomando posiciones, y si se dan señales claras a partir del año que viene, no ahora porque ya este gobierno está un poco desprestigiado por todas las macanas que ha hecho, y nadie con estas reglas de juego donde uno no sabe cuánto vale el dólar que pone, ¿no? Y si puede sacar el dólar después, va a poner ese dinero. Pero sí veo una coincidencia de criterios entre las 3 fuerzas con posibilidades de ser gobierno. Me refiero a la centroizquierda, que ahora se juntan, unen con el FAP, ¿no? El peronismo con Massa, y el centro-derecha del PRO, ¿no? Esas 3 fuerzas, de ahí va a salir el próximo presidente. Hemos hablado con todos los dirigentes. Hemos hablado con Massa, con Wiener, con Sanz, con Macri, y hemos encontrado una receptividad y una convicción. No hay que explicarles nada, ya entienden que si no se hace políticas de Estado y no logramos hacerle creer a la gente, que la gente crea, después de tanta desconfianza que hemos generado en estos últimos años, entonces vamos a tener que seguir importando. Y no tiene ningún sentido un país con la riqueza que tiene potencial el nuestro, que estemos gastando 13.000 millones de dólares por año en importar productos que los tenemos bajo tierra, ¿no? Sí, parece un disparate, parece de ciencia ficción. Bueno, en esta realidad hay algunos temas que me gustaría puntualizar con usted. Uno de ellos es el referido al pago a Repsol, que, nadie discute, había que sentarse a negociar con Repsol qué se hacía. Ahora, no se sabe de dónde viene ese número, 5.000, y por otro lado, acá quedan las provincias endeudadas, quienes se tendrían que hacer cargo de la mitad, en tanto pretendan estar en el directorio de YPF. ¿Qué mirada pone usted sobre esta cuestión? Porque hay muchos temas ahí muy complejos. Coincido con usted en que si las cosas se encaran mal, se terminan pagando mal y no de la forma más prolija. Pero peor hubiera sido no haber llegado a un acuerdo, ¿no? Porque en el mundo eso, no digo un robo, pero sí una exacción, una confiscación que no es admitida en ninguna parte del mundo, digamos, civilizado, ¿no? Sí, a lo mejor en Corea del Norte lo hacen, o en Cuba, qué sé yo, pero en los países que nos interesan a nosotros, evidentemente esas prácticas no se hacen. No puede ser que se declare de interés nacional un activo de un privado y se lo saque. No te voy a pagar nada y encima a lo mejor me vas a tener que pagar vos. Eso fue lo que había hecho Kicillof hace 2 años. Bueno, la realidad y 2 años de pérdida de tiempo de un Galucio deambulando por todo el mundo sin resultados, les hizo entrar en razones, y además el Club de París, y además los holdouts, etcétera. Todos dicen hay que arreglar, hay que pagar las deudas se pagan, ¿no? Tarde o temprano se pagan. Entonces se decidió un acuerdo con Repsol. Si usted me dice el valor, si son 5.000, el valor del libro hoy está aproximadamente en 14.000 millones, o sea que incluso si se le da 5.000, Repsol previó en su balance una pérdida de cerca de 2.000 millones, ¿no? O sea que ellos están considerando que son 7.000 millones lo que vale la empresa y el 51% vale 7.000 y dan a pérdida 2.000 y se quedan con 5.000. Esa es un poco, ya no está muy alejado de la realidad.
Pero lo que es poco serio, que si la ley estipula que tiene que haber un tribunal de tasación, ¿no? Para determinar el valor que se expropia, no puede venir alegremente después de 2 años ese tribunal a decir, sí, me parece que está bien lo que arreglaron. No, y que el tribunal dio la cifra el mismo día que se anunció el acuerdo. 4.900 y pico, sí, pero no la sustanció, no la respaldó. Es decir, el mismo día este, que se anunció el acuerdo con Repsol. Claro. O sea, son desprolijidades que, bueno, hay que taparse la nariz y decir, bueno, vamos para adelante. Pero son 6.000 millones de dólares porque los españoles van a cambiar eso y con el descuento que tiene el mercado, el 20%, si le dan 5.000 millones en bonos, cobran 4.000, ¿no? Entonces, por eso es que se ponen 6.000 millones. Pero además, y otra cosa, no quiero cargar las tintas porque ya está, no hay que llorar sobre la leche derramada. Pero hay pasivos ambientales. Bueno, sí, ese a lo mejor es el más discutible, ¿no? Hay pasivos, hay demandas judiciales de los que tenían acciones participadas cuando se hizo la privatización de YPF. Y no son cifras menores, estoy hablando de 2.000 millones de dólares que están siendo demandadas por esos accionistas. Y después hay una demanda ya con sentencia de Brasil contra YPF por no abastecimiento de gas a una central en Uruguayana, que son 1.100 millones de dólares. Estamos hablando ya de 3.000 millones de dólares. Si le agregamos algún pasivo ambiental, bueno, todo eso es lo que vamos a tener que pagar los argentinos, ¿no? Por un error garrafal que hicieron al querer tener una participación del Estado en YPF, que se podría haber conseguido. A mí me parece bien que el Estado tenga acciones ahí, pero se podría haber hecho de otra forma. Por ejemplo, sacárselas a Eskenazi, que no había puesto un peso. Ahí ya tenía 25 o 27% de las acciones. Y las otras negociarlas con Repsol, ¿no? De una forma civilizada. Entonces, Repsol estaría, ¿no? Y un dato, pero para no irnos mucho de tema. En el año 2011, ante el descubrimiento de Vaca Muerta, Repsol estaba hablando con pesos fuertes de la industria petrolera a nivel mundial, ¿no? El gobierno dijo, no, ¿cómo le vamos a dejar esto a los españoles? Y hubo un manotazo, ¿sí? Si se hubiera negociado bien, en el momento estaría el Estado con el 51%, Repsol a lo mejor con el 25% o el 30%, y con socios ya trabajando en estos 2 años que hemos perdido. Pero bueno, esa historia hay que contarla porque si no, resulta que, como si hubiera aparecido ahora Kicillof, dice el éxito de la privatización, de la estatización, el éxito de la negociación con Repsol. Esto es, yo diría, para la tribuna, pero no es cierto. Tenemos que ir a una pausa y ya continuamos. ¿Cómo no? Cursos de fabricación de aerogeneradores de electricidad. Asociación Argentina de Energía Eólica. Sitio web argentinaeólica.org.ar. Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio. Confederación Cooperativa de la República Argentina. 50 años construyendo una economía en manos de la gente. Otra cuestión vinculada a la cuestión energética en estos momentos es la quita de subsidios, que me parece que, bueno, eso había que hacerlo, pero ocurre que se hace en el peor de los momentos. No sé cuál es su mirada. Es un eufemismo, quita de subsidios, es un aumento de tarifa, y yo diría un tarifazo, ¿no? Porque es grande. No del todo grande como para llegar a la tarifa de equilibrio, ¿no? Yo creo que aumentando un 400% estamos a la mitad de lo que en realidad habría que aumentar para llegar a esa tarifa de equilibrio. Y eso hubiera pasado completamente desapercibido si hubieran empezado a partir de mediados de 2003, que ya no se justificaban los subsidios. Pero tuvo ahí un berretín el expresidente Kirchner de decir, no, vamos a seguir subsidiando, y sobre todo a Capital y Gran Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el rédito político está ahí, los votos están ahí. Claro, nada más que por eso. Porque el hombre del interior paga otras cifras completamente diferentes. Y es una
ficción, es engañarse a uno mismo. Lo mismo le digo a los usuarios, ¿no? Es mejor pagar una tarifa plena que tener una inflación del 40% o tener un cepo cambiario o no tener luz. Porque esas son las consecuencias de tener la ficción de pagar el 10% de lo que cuesta producir un kilovatio hora o lo que cuesta tener un metro cúbico de gas en la hornalla. Eso es lo que hay que explicarle a la gente. Y que es inevitable, ¿no?, el sinceramiento de las tarifas si no vamos a un desabastecimiento. No podemos seguir con 80.000 millones de pesos al año de subsidios. No podemos seguir con 13.000 millones de dólares necesarios para importar por año. No podemos seguir con las redes de distribución deterioradas y con los sistemas de generación que son de los más ineficientes que ha habido, porque han metido equipamiento de corto plazo por todos lados que tienen muy baja eficiencia térmica y energética. Entonces, se hace en el peor momento, como bien dice usted, porque la gente está exhausta de los impuestos que tiene que pagar, el impuesto inflacionario, etcétera. Pero lo que a mí me alegra es que no pueden cumplir el objetivo de este gobierno de trasladarle todo este deterioro político, digamos, o costo político al próximo gobierno. Sería injusto, ¿no? Entonces yo creo que entre este año y el año que viene, por imperio de las circunstancias, de la necesidad, ¿no?, la necesidad dice que tiene cara de hereje, el gobierno no va a tener más remedio que seguir actualizando las tarifas, que lamentablemente pasan a ser casi un impuesto, porque eso que van a recaudar de más no va a derramar en mejoras del servicio, ni inversiones para el servicio, es simplemente para reducir la presión fiscal que tiene el gobierno en este momento, que la única forma de aliviarla es a través de la emisión, ¿no? Y entonces se le va la inflación por las nubes. Pero yo le diría a la gente que vaya acostumbrándose a que las tarifas van a seguir subiendo hasta llegar al equilibrio, y cuando llegue al equilibrio, ahí sí va a ver que baja la demanda, porque estamos teniendo prácticas de consumo que son completamente irracionales y que reflejan lo bajo que son las tarifas. Es lo mismo que el agua. El agua no tiene sentido que nosotros consumamos 2 meses de agua y sale eso más barato que 2 botellas de agua mineral. Sí, claro. ¿No? Son esos precios relativos que bueno, le va a costar al gobierno, va a ser mal humor de la gente, pero yo le diría a la gente, es necesario. Es lo mismo que a mí, si me dicen que estoy mal y tengo que entrar al quirófano, no me gusta ir al quirófano, pero si no voy al quirófano me va a ir peor, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que pasar, pero el gobierno tendría que reconocer cuál es el problema y que en esta primera instancia no se va a ver reflejado en una mejora de los servicios. En este tema de los servicios públicos, parece que la Argentina, que se previó de un ente que controle a la empresa, está tan distante a la Argentina que tenemos en estos días. Sí. Ustedes, integrando esa mesa de exsecretarios, vislumbran que esa Argentina de empresas que actúan brindando los servicios, con entes integrados sus directorios por gente capacitada, digamos, que los gana por concurso, digamos, con entes que controlan a las empresas, vislumbran que eso será así, tal como lo prevé la Constitución, por otro lado. Yo voy a hablar por mí, pero creo que hay consenso dentro del grupo, e incluso de las principales fuerzas políticas, en que hay que mejorar el sistema que había hasta el 2003, ¿no? Pero seguir con ese sistema. El sistema de privatización de los servicios públicos de electricidad y gas fue muy exitoso. Prueba de ello es que teníamos tarifas de equilibrio, no había cortes, no había faltantes, teníamos excedentes, etc. Este gobierno, al congelar las tarifas y al deshacer el intermediario entre las empresas y los usuarios, ¿no?, que son los entes reguladores, sí, ¿no?, son ahora apéndices del gobierno, son intervenciones del gobierno. Sí. Lo mismo ha hecho con los órganos de control del gobierno, ¿no? Intervenidos, pero desde el 2002, 2003, claro. No Entonces, sé. Yo creo que hay que volver a lo que dice la ley, ¿no?, en cuanto a la regulación, porque no funciona un sector público con concesiones privadas si no hay un ente regulador
serio, que recurra a audiencias públicas, tenga representantes de los usuarios, que tenga representantes del Congreso, es decir, una cosa que abarque todos los intereses, ¿no? De manera que sea una intermediación justa entre las empresas que van a cobrar por un servicio y tiene que brindar un servicio en calidad y confiabilidad determinada, y los usuarios que mucho no pueden hacer porque son demandas cautivas, ¿no? Uno no puede decir, bueno, estoy en Secva, si Secva me da un mal servicio me voy a Edenor, me voy a Edesur, ¿no? Claro, no sí. puede ser. Así que yo personalmente, y creo que es lo que se va a hacer, es tratar de volver al sistema regulado con órganos de regulación capaces, elegidos por concurso, ratificados por el Senado, renovables cada 5 años. Todo eso está establecido en la ley. Me parece que este gobierno me olvido de la ley y hago lo que quiero a mi antojo, y además rever los contratos de concesión, ¿no? Están desactualizados, habría que haberlos actualizado en el año 2002, se hicieron algunos parches y eso no funcionó. Estoy hablando de electricidad y los servicios de gas. Si se hace eso, yo pienso que pueden empezar a andar las cosas, y ahí también hace falta generar confianza, sobre todo en electricidad, porque en distribución solamente hay un atraso de 2.000, 2.500 millones de dólares, que son las inversiones que nos hicieron en estos 10 años en transformadores, en redes urbanas, etcétera, ¿no? Emilio, en este panorama energético nacional, ¿cuál es el tema que más lo preocupa? Hay muchas aristas y está todo muy complejo, pero hemos perdido el autoabastecimiento, se habla poco de eficiencia energética, se habla poco de diversificar la matriz, que vendrían todos a ayudar a lograr el autoabastecimiento. Sí, en el corto plazo va a haber que tratar de superar estos problemas coyunturales. Uno de los problemas coyunturales es que durante 8 o 10 años vamos a tener que convivir con la importación de productos energéticos hasta que recuperemos el autoabastecimiento. Y se está importando muy mal, ¿no? Sobre todo la mitad de lo que se importa prácticamente es gas natural en forma de gas natural licuado. Sí. Se transportan los barcos, ¿no? Y después se regasifica en 2 puertos precarios y que se habían puesto solamente por un tiempito, que es el de Bahía Blanca y Escobar, que son barcos que regasifican el gas licuado. Perdón, y con todo el riesgo de seguridad que ello implica, Seguro. porque congelar y descongelar el gas... Están jugando con fuego, hay normas internacionales que no se están observando. Habría que preguntarse por qué esa urgencia de ponerlo en Escobar. Sí, la urgencia porque está el caño grande ahí cerca y se ahorraban en gasoducto, ¿no? Pero un problema de maniobra solamente en la hidrovía, bueno, paraliza todo el flujo de barcos graneleros que vienen de Rosario y que van para Paraguay, etcétera, ¿no? Sí. Sin hablar de un problema de seguridad, de que haya un derrame de un gas en estado líquido a menos 160 grados en contacto con el agua, produce un aumento de temperatura en un radio de 9 kilómetros que es bastante embromado. Ni que hablar del caso de una explosión del barco. Hubo un solo caso en el mundo que se pudieron salvar, pero había con una carga completa había posibilidad de un incendio. El barco tiene que irse a 40 kilómetros de la costa, 40 kilómetros, porque una explosión de una carga completa de gas natural licuado es tremenda, ¿no? Claro, la sí, deflagración. sí. Entonces, eso hay que mejorarlo, hay que mejorar los contratos comerciales, no seguir con el mercado spot de pedir, mandame un barco, no, hay que hacer contratos a 4 o 5 años, y así vamos a bajar un montón de dinero. Chile compra perdón, a $12 y nosotros estamos comprando a 17 el mismo gas en barco. ¿Por qué? Hay que preguntarse eso. Sí, ¿por qué? No sé. Bueno, y después hay que, en el tema de los cortes, tenemos que tratar de que no vuelvan a ocurrir los cortes de la forma en que pasaron. Para eso es necesario poner dinero en cosas de emergencia, y eso lo está manejando debido, ahora son unos 4.000 millones de pesos, de hace 4 meses, o sea que ya es menos, y yo creo que la oposición tendría que controlar ese dinero que vaya efectivamente a buenas compras para que la gente no sufra, ¿no? Porque ha sido terrible lo que pasó Sí, en claro. Capital y en Gran Buenos Aires, y eso va a seguir.
¿no? Va a seguir en invierno y va a seguir en verano. Es típico en nuestro país, fíjese que en diciembre los diarios, los cortes, ¿no? Sí. En marzo la huelga de los maestros. En julio la corte de gas. Pero viene pasando hace 10 años. Sí, entonces, qué lástima que nos en algún habituamos. momento tenemos que decir, bueno, basta, ¿no? Basta, claro. Emilio, se nos ha terminado el tiempo. Le agradezco muchísimo que haya compartido con nosotros estos minutos y sus reflexiones tan valiosas. Un gusto como siempre, María Elena. Bien. Cuando se produjo la inundación en La Plata, ustedes tuvieron varias familias afiliadas afectadas. Sí, hemos tenido más de 60 familias que han sido afectadas, con aproximadamente un promedio de 5 personas por familia. Se habían quedado sin nada. Nosotros organizamos algo solidario para conseguir agua, azúcar, hierba, alimentos no perecederos, colchones, sábanas, almohadas, todo. Y la verdad que hemos recibido una gran colaboración de los empresarios o prestadores mismos de nosotros. También tengo que agradecer a las cámaras empresarias que han colaborado. Y la verdad que para nosotros fue un orgullo. Y el que tiene experiencia en inundaciones, yo nací en el Chaco y pasé por eso y sé lo feo que es las inundaciones. Y ver a esa gente, pero uno se siente orgulloso, porque esos son los momentos de uno donde tiene que estar solidario con la gente, ayudarla y paliar por lo menos la situación del momento. Pero gracias a Dios salió muy bueno todo lo que armamos y la gente estuvo muy agradecida. Nos estamos despidiendo, nos encontramos dentro de 7 días en este mismo lugar. Si quisiera rever el programa, acercarnos comentarios, sugerencias, inquietudes, puede hacerlo en nuestro sitio web. Ahí estamos las 24 horas para usted. El sitio es www.energiaxxi.com.ar. Nos encontramos dentro de 7 días. Hasta entonces. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presentó Energía 21.